Es una paciente femenina de 52 años que como antecedentes consume alcohol de forma ocasional, niega tabaquismo, es hipertensa, que está medicada con enalapril 5 miligramos y está controlada. Tiene una colecistectomía que se hizo hace 15 años, tiene una dieta variada en frutas y verduras y niega antecedentes heredofamiliares de relevancia. Ella consulta por un cuadro de 3 años de evolución caracterizado por dolor abdominal difuso de tipo cólico, asociado a distensión abdominal y catarsis 3 veces por día, Bristol 6, sin esfuerzo defecatorio. Refiere además que comenzó su cuadro clínico después de un episodio de gastroenteritis aguda que le habían dado tratamiento con antibióticos en su momento y que se siente cansada todo el día, con dolores musculares, cefaleas frecuentes y que además en el último mes está pasando por una situación de estrés porque tiene a su esposo que tiene cáncer de colon, se siente triste, está con llanto fácil y agregó a sus síntomas digestivos molestias como plenitud postprandial, saciedad precoz y náuseas. Y tiene miedo a tener algo grave. Entonces, ¿qué estudios solicitamos para estudiar esta paciente? Coprocultivo, laboratorio y un test de aire expirado para Helicobacter, una seriada de esófago gastroduodenal y colonoscopía virtual, un laboratorio completo que incluya perfil tiroideo, antitransglutaminasa, DGP y IgG para enfermedad celíaca, endoscopía alta y baja con toma de biopsias o una tomografía de abdomen y pelvis. Bueno, listo. Estamos de acuerdo. Entonces, la evaluación de celiaquía con serología y los estudios endoscópicos en un paciente con criterios de Roma 4 para intestino irritable, mayor de 50 años, con diarrea como síntoma dominante, la exploración con estos perfiles bioquímicos y estudios endoscópicos con biopsia, que está muy bien para estudiar, como decíamos, no solamente la histoarquitectura vellositaria, sino que también la colitis microscópica es mandatorio, así que estamos de acuerdo. Bueno, bárbaro. En la evolución se le solicitó el laboratorio con pruebas de función tiroidea y anticuerpos para enfermedad celíaca que resultaron negativos, un parasitológico también que fue negativo. En la endoscopía alta no tenía ningún hallazgo patológico, con biopsias de bulbo y segunda porción duodenal, que era un Marsh 0 sin atrofia vellositaria. Y en la colonoscopía fue una colonoscopía completa con una buena preparación, con una escala de Boston de 9 en 9, no hubo lesiones y las biopsias escalonadas fueron negativas para colitis microscópica. Entonces, con todo esto, ¿cómo interpretamos el cuadro? Si es un dolor abdominal orgánico de causa no definida, si tiene un síndrome intestino irritable, variedad diarrea, si tiene una dispepsia funcional o considera que con estos datos que tenemos no podemos arribar a un diagnóstico todavía. Además, se le pidió un test de aire expirado con glucosa para evaluar el patrón fermentativo intestinal, que le dio positivo para sobrecrecimiento bacteriano, por lo cual la paciente hizo tratamiento con rifaximina, 550 miligramos cada 8 horas por 14 días. Y después del tratamiento, la mujer refiere que tuvo una mejoría, pero fue parcial, solamente mejoró el dolor abdominal y la distensión, y persistía con deposiciones 3 veces por día, Bristol 5. Consideramos otro diagnóstico en esta paciente, tiene malabsorción de ácidos biliares, por lo cual indicaríamos colestiramina, tiene una insuficiencia pancreática exócrina, tiene intolerancia a FODMAPs o el problema no tiene solución. La paciente no tuvo respuesta a la rifaximina, la malabsorción de ácidos biliares, decíamos es 30% en los pacientes con intestino irritable con diarrea dominante, así que la colestiramina es una muy buena opción. Sin embargo, la evaluación, estas cosas, digamos, si las hubiera, claro, pero bueno, si hubiera colestiramina, porque ahora hasta julio está suspendida por problemas con la importación, pero ya falta poco tiempo. Y el otro tema es la intolerancia a los FODMAPs, que es bastante frecuente. Lo que pasa es que uno normalmente no se maneja con estos múltiples choice, sistemáticamente hace evaluar a los pacientes por la nutrición, así que quizás las dos tengan algún rol en este caso. Sí, Juan. Perdona.
Hay maneras de estudiarlos por aire expirado. En la práctica clínica acá no. Acá no, en algunos lugares del mundo, los trabajos que presentó Michael Camilleri, ahora de la Mayo Clinic, que es el que más estudia esta situación, ellos lo estudian adecuadamente, pero son métodos muy costosos, muy dificultosos y sirven solamente para la investigación y además, en definitiva, uno lo que quiere saber es si tienen buena respuesta o no a algún quelante de las sales biliares, que en nuestro país tenemos la colestiramina, pero está el colestipol, hay varios y hay algunos otros que están en fase 3 que son muy promisorios también. O sea que este tema es un capítulo muy importante por la frecuencia, es 30%, así que es una droga casi que tiene el NNT más importante en este grupo de pacientes. Bueno, decidimos evaluar todas estas opciones diagnósticas. Se le pidió una elastasa, que fue más de 200, así que se descartó la insuficiencia pancreática exócrina. Se le indicó colestiramina, un sobre con el almuerzo y con la cena y una dieta baja en FODMAPs, y la paciente presentó mejoría clínica, así que esa parecía ser la solución a su problema. Muchas gracias. No, solamente un comentario que me sorprende que haya mejorado tanto con esta evaluación organicista, porque la parte emocional, que tenía, digamos, bastante compromiso esta paciente, no se evaluó, y es un factor muy importante evaluar en pacientes con síndrome de intestino irritable y de abordar, ¿no? Sí, en ese mismo sentido que destaca Mike, que es fantástico lo que acaba de decir, el reaseguro es la terapéutica más importante que hay, y la persona es hipocondríaca y tiene miedo de tener algo grave, tener un cáncer, así que el reaseguro que haga el médico es el mejor gesto terapéutico, más allá de todas estas cosas que uno viene a poner en perspectiva, porque son menos conocidas, pero el viejo reaseguro y una buena relación médico-paciente todavía sigue teniendo un rol central en esta entidad y en todo el resto de la medicina, ¿no? Así que eso es importante. ¿Estamos? Mi nombre es Guillermo Fernández, soy ex residente de gastroenterología acá de este grupo de amigos. No, mi pregunta es con respecto a lo que preguntó el doctor Sordá, la utilidad del pH en la materia fecal para pensar en ácidos biliares, ¿tiene alguna utilidad? No, pues sería barato y algo nos ayudaría, ¿no? No tiene utilidad para esto, para el diagnóstico, no. No, hay unos test en aire expirado que son adecuados, son muy complejos, muy costosos, por eso no están en la práctica clínica. No hay forma de hacerlo por ahora, salvo la respuesta terapéutica, que de último uno lo que quiere saber es si responden o no, porque si no responden a colestiramina, por más cosas que tengan, podrían ser falsos positivos. O sea, la respuesta terapéutica es mandatoria. Buenos días, soy Marcelo de Alessandro y soy ex residente de hace mucho tiempo. Una pregunta para la práctica diaria, digamos. Si yo comprendí bien, porque estas cosas me cuestan un poco, se comentó que lo más frecuente era el síndrome de colon irritable con tendencia a la diarrea y que la mayoría de esos pacientes tenían sobrecrecimiento bacteriano, ¿es así? Y que más allá de que sea positivo o no el test, la respuesta a la rifaximina era amplia en ambos grupos. La pregunta es necesario entonces pedir el test de sobrecrecimiento bacteriano? Es una muy buena pregunta, porque esta es una discusión muy importante que tiene María Marta Piscos con el doctor Fermín Mearín, que es un amigo de Barcelona que viene siempre acá a los masterclass y se pelean todo el tiempo porque discuten si es útil o no hacerle. Él siempre insistió en no hacer estos test rutinariamente y tratar a los pacientes en forma empírica, pero la verdad que son estas preguntas clínicas, por eso este trabajo fue aceptado en forma oral y salió entre los mejores trabajos de la DDW, porque fue a responder una pregunta clínica que es muy elemental pero que no estaba respondida, y nosotros lo que hicimos fue justamente identificar cuál era el rol de esto, y es importante qué rol tiene la rifaximina en esta discusión,
porque los pacientes que tenían sobrecrecimiento bacteriano dieron positivo y los negativos también. Entonces, ¿qué pasa? Es por la performance del test, que es cierto, tiene falsos positivos y sobre todo muchos falsos negativos, es poco sensible, pero fundamentalmente lo que estamos pensando y adherimos es aquellos que consideran que la rifaximina actuaría como antiinflamatorio fundamentalmente. Pero a la luz de estos trabajos que también hablan de la utilidad y la asociación en el eje cerebro-intestinal y la mejoría sintomática de la ansiedad, la depresión y la somatización, yo concluiría diciendo que en la atención primaria y secundaria probablemente uno pudiera actuar en forma empírica sin ningún test de este tipo, y que hay que ver si Pisco está de acuerdo, pero y en la atención terciaria, los que hacemos neurogastroenterología, sí tiene utilidad, porque ahí el manejo del eje cerebro-intestinal en esos pacientes más complejos, por supuesto que saber si tienen SIBO o no puede ser de utilidad. Soy, para que el gallego no me rete, soy el doctor Sanguinetti, también fui presidente de Olatano. No, un comentario por ahí en el abordaje que lógicamente no está incluido un coproparasitológico, pero hay regiones del país, yo actualmente vivo en Salta, donde las enteroparasitosis son endémicas y no son una cuestión de segmentación social, porque todos creemos que está, en algunas regiones creemos que está asociado solamente con la pobreza, y el tema de las enteroparasitosis es algo realmente frecuente. Nosotros, si no le pedimos un parasitológico, no nos quedamos tranquilos, por más que tenga el mejor nivel y seguridad de agua y todas las cuestiones. Seguro. ¿No? Por ahí para tenerlo en cuenta. Sí, es importante. Nosotros acá vemos muchos pacientes de acá, de nuestra zona, que acá los parásitos son poco prevalentes, pero también recibimos gente del interior, y generalmente vienen explorados, porque se ve que los estudian sistemáticamente. En Estados Unidos, en este momento, hay todo un tema del estudio en este grupo de pacientes con la giardiasis. En el ámbito de Estados Unidos, sé que la giardia es algo que hay que tener en cuenta, y estamos por comenzar un trabajo ahí con la gente de parasitología de acá del hospital estamos hablando, para explorar esta situación en nuestro medio. Pero sí, los parásitos pueden ser un confundidor perfecto para esto. Bueno, buen día, los felicito. Una pregunta corta. Soy Mario Gramizu, hace unos años que estoy en el servicio, del 85 junto a Juan, así que me presento igual. Me interesaría dos palabras de probióticos, porque hablaste de la rifaximina y la asociación de probióticos en el tratamiento de la IBS. Sí, los probióticos son de mucha ayuda en este grupo de pacientes. Acá los pacientes con intestino irritable lo que tienen es que hacen déficit de lactobacilos y bifidobacterias fundamentalmente. Cuando uno habla de probióticos es como hablar de antibióticos, hay una lista extensa, y la verdad que el tema de los probióticos es bastante complejo, porque la industria alimentaria le ganó a la farmacológica, así que se introdujeron ya en productos alimentarios y también en la venta libre antes que hacer los ensayos controlados. Hay un solo ensayo controlado de probióticos en intestino irritable, que yo lo utilizo en algunos pacientes que viajan afuera, que es el BCL3, que es un laboratorio que tiene un solo producto que se llama 3, y el laboratorio se llama BCL, así que es BCL numeral 3, que es un blend que tiene lactobacillus, bifidobacterius de distinto tipo, longus, infantis, etcétera, pero en una concentración en cantidad de colonias. No es lo mismo que otro que tenga esa misma fórmula con otra concentración, así que la única forma de probarlo es con un ensayo clínico. Por ahora estamos manejándonos con los que hay en el mercado, y bueno, hay algunos productos que tienen lactobacillus y bifidobacterios acá, y hay productos que tienen Saccharomyces, que también parecen tener una utilidad en estos pacientes, pero secundaria. ¿Alguna otra pregunta del público? Yo quisiera preguntarle a la doctora Bortot, Lorena. Tengo tres cosas. Nosotros como clínicos, cuando recibimos un genético en el consultorio sí. para enfermedad celíaca, y los pacientes vienen muy angustiados como eso porque es positivo, ¿qué valor tiene y qué utilidad tiene el genético en la enfermedad celíaca? Esa sería uno. Que lo referiste, y esto que te voy a preguntar también.
¿A quiénes debemos estudiar? Si pudieras, por favor, decirnos nuevamente del grupo familiar cuando tenemos un individuo con enfermedad celíaca. Y la tercera sería si en la serología el título tiene alguna relación con la anatomía patológica. Ok. Como lo mencioné antes, el alto valor predictivo negativo del antígeno de histocompatibilidad tiene más importancia, pero en el caso, y es habitual, se está pidiendo cada vez más test genético. Test genético indica predisposición, no indica enfermedad. Las madres vienen muy angustiadas cuando tienen un hijo celíaco y se someten al test genético, y el papá también, y quieren saber quién tiene la culpa. Y en realidad, si esa mamá o ese papá tuvieran síntomas digestivos, eventualmente avanzaríamos y haríamos los anticuerpos, obviamente, que como decía, los marcadores seguimos usando antitransglutaminasa IgA, perdón que lo repita, pero me parece que es importante para que todos hagamos lo mismo, una IgA total o la combinación de GP-IgG con antitransglutaminasa IgA. Los pacientes que vamos a estudiar con patologías autoinmunes, bueno, el diabético tipo 1 sintomático, los familiares de primer grado, más aún si son sintomáticos, son los que tienen mayor asociación, los pacientes con patología tiroidea como el hipotiroidismo, aquellas pacientes con osteopenia o osteoporosis premenopáusicas, también son un grupo que tendríamos que estudiar. Nos derivan muchas pacientes con déficit de absorción de hormona tiroidea, que van con dosis crecientes de hormonas y las pacientes no mejoran su hipotiroidismo. En ese caso también deberíamos hacer un cribado de enfermedad celíaca. Y me falta la tercera, que me olvidé, estoy grande. Si hay correlación entre... entre... intestino irritable, obviamente, porque si no me echan del servicio. Si había correlación entre los títulos de la serología y la anatomía patológica. Bueno, mira, según dice la literatura, mientras tengas valores mayores al 10 veces el valor de corte normal, se aproxima más a lo que es un MARCH 3C o 3A o 3B, que es una atrofia completa. Lo que estamos viendo en la práctica, y tiene mucho que ver con el laboratorio, y se los quiero transmitir, tengo pacientes con MARCH 3C con títulos, por ejemplo, un péptido de aminado de gliadina que corta en 10 de 23, pacientes súper sintomáticas. A veces en esos casos me tomo el tiempo de repetir la prueba, ¿no? Porque a esa paciente lo vamos a seguir desde el punto de vista clínico y laboratorial. Entonces no me apuro, iniciemos ya la dieta, hágase una nueva extracción, repitamos el laboratorio. Tenemos mucho falso positivo y falso negativo en nuestro medio. Entonces yo recomendaría que siempre acudamos a un laboratorio grande de referencia donde podamos hacer este cribado. Muchas gracias. A los pacientes con infertilidad o aborto recurrente para pesquisar enfermedad celíaca. Sí, lo comenté ahí, el 4% de las pacientes con infertilidad de origen desconocido tienen enfermedad celíaca. Sí. ¿Alguna vez le pasó que un paciente volvió a su consultorio y el resultado del laboratorio de control de los anticuerpos se negativizaron y la clínica mejoró? ¿Qué hace en ese caso? Sí, me pasa. ¿Pero qué hace? Seguimos con la dieta libre de gluten, estricta y de por vida. No. ¿Pasaron 6 meses o un año? ¿Qué hace? Perdón, ¿mejora o no mejora? Mejoraron, se negativizaron los anticuerpos y la clínica mejoró. Bueno, ¿usted qué hace? Ahí nos abrazamos con el paciente, festejamos y seguimos por el mismo camino. Dieta libre de gluten, estricta y de por vida. Bueno, hay dos corrientes. Una corriente que habla del seguimiento laboratorial y clínico del paciente, y la otra corriente que es una recomendación sin un alto nivel de evidencia, que es biopsiar a los 2 años. En la práctica clínica lo que genera eso es que si nosotros tenemos a los 2 años una persistencia, un MARCH 3C, muchas veces el paciente, desde el punto de vista emocional, piensa que está haciendo mal las cosas. Ahí hay que explicarle que las vellosidades tardan en crecer. Si a los 2 años tiene un MARCH 0, bueno, sabemos que no hay atrofia intestinal. Pero la verdad que yo creo que, como decía el doctor, no es un algoritmo. El paciente es un individuo y hay que ir manejándolo de acuerdo a cómo está. Pero la recomendación no es ni una ni la otra. Se pueden seguir cualquiera de las dos tendencias. Y eso que yo hago endoscopista. Doctor No, yo habitualmente hago el control sin clínico y laboratorio. Sin conversación, porque estamos transmitiendo por YouTube, entonces lo que usted conversa con la doctora no se escucha. Entonces vamos por los micrófonos. Habitualmente clínico y laboratorial hago yo. Buen día, yo soy Fernando Ustares, es residente del Hospital de Clínicas de Gastro, 99-2001, hace poquito. Las preguntas son dos. Una, relación
costo-beneficio entre antitransglutaminasa y anti-PDG. Y la otra es, ¿qué nos puedes decir de estudios fase 3 de latiglutenasa como tratamiento para enfermedad celíaca farmacológico? La antiglutenasa ha demostrado que aparentemente disminuye los síntomas en los pacientes, pero repito, todavía nosotros estamos un poco lejos de empezar a hacer ensayos. La verdad que no estoy al tanto si hay algún trabajo que se esté desarrollando en Argentina con relación a eso, así que no te podría responder. Bueno, justamente por la alta sensibilidad y la especificidad, toda la literatura vas a ver que habla de la antitransglutaminasa IgA como la vedette. Nosotros en Argentina empezamos con el péptido de aminado de gliadina ahora en el año 2000 aproximadamente, pero tiene un alto costo y no lo tienen todos los laboratorios. Lamentablemente vemos todavía que se sigue pidiendo gliadina y el péptido de aminado de gliadina, cuando uno lo pide, como no lo hacen todos los laboratorios, lo informa como una gliadina común. ¿Sí? Entonces, me parece que el costo-beneficio, vuelvo a repetir, para mí es la antitransglutaminasa IgA y la IgA total como herramienta. Estoy hablando estamos transmitiendo a clínicos, ¿no? La práctica gastroenterológica habitual, medicina primaria. Hola, me llamo Sergio Sarquís. Primero los quería felicitar por el simposio, la verdad que está muy bien armado y los expositores excelentes. Quería hacer dos preguntas, una a Lorena y la otra al doctor Olmos y a María Marta. Con respecto a Lorena, yo he visto que se está utilizando bastante la dieta libre de gluten para los pacientes con autismo y creo que los pacientes no están estudiados para celiaquía y creo que no son celíacos, pero sí sé que tienen buena respuesta. Quería saber tu opinión al respecto de eso. Y con respecto al colon irritable con diarrea, yendo de la mano de lo que dijo Marcelo de Alessandro, no es tan fácil estudiar sobre el crecimiento bacteriano, principalmente en el hospital, ¿no? Y quería saber si me interesó mucho el tema de medicina de precisión, que creo que en todas las ramas de la medicina es lo que se viene y creo que es lo que explica por qué varios trials grandes fueron negativos, porque se han incluido un montón de pacientes en una misma bolsa, cosa que no es correcto. Quería saber si había algunos datos clínicos que puedan diferenciar los fenotipos que uno puede agarrar de la clínica, algo básico, para poder meterlos en la rama de los, entre comillas, respondedores de rifaximina. Esa es la pregunta. La patología autista tiene un espectro muy amplio y obviamente como herramienta se prueba con la dieta libre de gluten. La mayoría de los chicos no están estudiados con anticuerpos. Sinceramente son chicos que no son sometidos por pruebas de los padres, serologías habitualmente. Tienen una mejoría, pero pasa un poco como con la ataxia mediada por gluten. Muchas veces se encuentra una mejoría al inicio, pero después no sostenida. Sí, no hay trabajos de predictores de respuesta a rifaximina. El tratamiento empírico es la forma más adecuada de investigar, porque lo que tiene de importante es que cuando responden al primer tratamiento ya sabemos que ese es un paciente que va a responder al futuro, así que ya tenemos una guía para el manejo del mismo, pero la tasa de respuesta no la podemos predecir. Es igual que la colestiramina, son pruebas terapéuticas. Una pregunta para la doctora Piscors. May, comentaste vos que muchos, o tal vez la gran mayoría de los pacientes que tienen pirosis tienen una endoscopía normal, ¿sí? Yo noto en la práctica que muchos de esos pacientes, o sea, como eso, digamos, reflujo no erosivo, tienen síntomas extradigestivos. Y quería preguntarte, en relación a que habías evaluado la respuesta al IVP, ¿cuál es la respuesta al IVP en los síntomas extradigestivos? Que me parece que en esos casos es en donde los pacientes más se quejan, ¿no? Claro, te referís a los síntomas supraesofágicos, tos, disfonía, etcétera. Bueno, ese es un capítulo especial. Ahí tenemos un problema porque, bueno, la parte alta de la vía respiratoria del tubo digestivo es una encrucijada, donde hay alguna participación del reflujo en algunos pacientes, pero también los alérgenos respiratorios y los alimentos. Entonces, estos son pacientes en los que el reflujo suele ser un cofactor, no la causa primaria. Hay que investigarlo esto, sobre todo en pacientes que no tienen síntomas típicos de reflujo, porque hay que, digamos, hacer un diagnóstico exacto a través de métodos precisos.
En el caso de que los síntomas supraesofágicos sean por reflujo, o sea, haya una participación del reflujo, la respuesta suele ser pobre, o sea, más pobre que en la enfermedad por reflujo con síntomas típicos y más tardía. O sea, son pacientes que tenemos que tratar a más largo término.